Buenas tardes. Mi nombre es Diego Cárdenas, estudiante de la carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC. Para el trabajo de Social Media, yo voy a ser el encargado de exponer la parte de introducción a SQL Server. Ok, vamos a comenzar. Definición. El lenguaje de consulta estructurado, popularmente conocido por sus siglas en inglés como SQL, es un tipo de lenguaje de programación que ayuda a solucionar problemas específicos o relacionados con la definición, manipulación e integridad de la información representada por los datos que se almacenan en las bases de datos. Algunos aspectos de SQL están basados en el cálculo relacional, algunos en el álgebra relacional, que provienen del método relacional, y otros a ninguno de los dos, sino que son parte del mismo SQL. Como parte de esto, yo voy a encargarme de hacer en una segunda sesión ejercicios, pero incorporados y previamente hechos en el Microsoft SQL Server, que eso ya pronto lo vamos a realizar. Comencemos ahora con la historia del lenguaje SQL. Los orígenes del SQL nos llevan a la década de 1970, cuando en los laboratorios de IBM se creó el nuevo software de base de datos System-R, y para gestionar los datos almacenados en System-R se creó el lenguaje SQL. En un principio se llamó SQL, un nombre que todavía se utiliza como una pronunciación alternativa para SQL, pero más tarde fue renombrado a solo SQL. En 1979, una compañía llamada Relation Software, que luego se convirtió en Oracle, vio el potencial comercial del lenguaje SQL y lanzó su propia versión modificada, denominada Oracle versión 2. Ahora, en su tercera década de existencia, el lenguaje SQL nos ofrece una gran flexibilidad a los usuarios, soportando bases de datos distribuidas, es decir, bases de datos que se pueden ejecutar en varias partes de ordenadores a la vez, certificado por ANSI e ISO. El lenguaje SQL se ha convertido en un estándar de lenguaje de consulta de base de datos, siendo la base de una gran variedad de aplicaciones de base de datos bien establecidos en Internet. Hoy en día sirve tanto para propósitos empresariales como para necesidades académicas. Funciona tanto en equipos individuales como en servidores de empresa. Con el avance de la tecnología de base de datos de aplicaciones basadas en SQL se ha vuelto cada vez más accesible para el usuario normal. Esto se debe a la introducción de diversas funciones de base de datos SQL de código abierto, como MySQL, PostgreSQL, SQLite, FireRed y muchos más. Cabe resaltar que actualmente, y hace ya varios años, he estado trabajando en las aplicaciones de base de datos, pero ya en la nube, tal caso como podría ser Databricks, que funciona, como ya mencioné anteriormente, una base de datos, pero ya ligada a una nube, ya no de contacto físico, y en donde también se pueden hacer código como los queries, consultas, funciones, scripts y todo lo posterior, así como los triggers. Características generales de SQL. Lenguaje de definición de datos. El LDD de SQL proporciona comandos para la definición de esquemas de relación, borrado de relaciones o modificaciones de los esquemas de relación. Lenguaje interactivo de manipulación de datos. El MD de SQL incluye lenguajes de consulta basado en tanto álgebra relacional como en cálculo relacional de tuplas. Integridad. El LDD de SQL incluye comandos para especificar las restricciones de integridad que deben cumplir los datos almacenados en la base de datos. Definición de vistas. El LDD incluye comandos para definir las vistas. Control de transacciones. SQL tiene comandos para especificar el comienzo y el final de una transacción. SQL incorporado y dinámico. Esto quiere decir que se puede incorporar instrucciones de SQL en lenguajes de programación como C, C++, C, Java, PHP, COBOL, Pascal y Fortran. Autorización. El LDD incluye comandos para especificar los derechos de acceso a las relaciones y a las vistas. Tipos de datos. Algunos de los tipos de datos básicos de SQL son parcher, recibe cadena de palabras compuestas de letras, números o características especiales. Int,
Es el principal tipo de dato para valores enteros de SQL Server, números enteros con o sin signo. Date, una fecha de calendario que contiene el año, de 4 cifras, el mes y el día. Time, la hora del día en horas, minutos, segundos. El valor predeterminado es 0. Esto lo vamos a ver con más detalle en la siguiente diapositiva. Acá se puede apreciar una tabla, la cual va a ser más específica, pero está relacionada a lo anterior, en donde se va a ver la descripción, el tamaño máximo y el almacenamiento. Usted puede ver que hay más tipos de datos que los que ya mencioné anteriormente. Por ejemplo, ya no solo tenemos char, tenemos varchar, varchar max, text, nchar, nvarchar, ntext, binary, binary y image. En cuanto a los datos numéricos, tenemos el bit, el small int, el big int, decimal, numeric, este lleva por parámetro un P y un S, es una escala y de precisión fijos. Small money, datos monetarios que van más que nada de un almacenamiento mayor que el small money. Float, son datos de número de presión flotante, esto quiere decir más que nada para los que no son números enteros. Real, datos numéricos en presión flotante que van desde cierto parámetro y está definido por un almacenamiento de 4 bytes. En cuanto a los datos de fecha está el datetime, el small datetime offset, el cual quiere decir que lo mismo que el datetime2 con la adición de un desplazamiento de zona horaria, y el timestamp almacena un número único que se actualiza cada vez que se crea o modifica una fila. El valor de la marca de tiempo se basa en un reloj interno y no corresponde a tiempo real. Cada tabla puede tener una sola variable de marca de tiempo. En cuanto a los otros tipos de datos, tenemos SQL Byron, el XML, Cursor y Table. Table es un almacenamiento de conjunto de resultados para un procesamiento posterior. Esto se verá más que nada en el segundo video que voy a realizar, que ya cuando vamos a realizar las prácticas mediante código script. Optimización. Como ya se dijo antes, y suele ser común en los lenguajes de acceso a base de datos de alto nivel, SQL es un lenguaje declarativo, o sea, que especifica qué es lo que se quiere y no cómo conseguirlo, por lo que es una sentencia, no establece explícitamente una orden de ejecución. La orden de ejecución interno de una sentencia puede afectar seriamente a la eficiencia del SGBD, por lo que se hace necesario que éste lleve a cabo una optimización antes de su ejecución. Muchas veces el uso de índices acelera una instrucción de consulta, pero ralentiza la actualización de datos. Dependiendo del uso de la aplicación, se priorizará el acceso indexado o una rápida actualización de la información. La optimización difiere sensiblemente de cada motor de base de datos y depende de muchos factores. Los sistemas de base de datos modernos poseen un componente llamado optimizador de consultas. Este realiza un detallado análisis de los posibles planes de ejecución de una consulta SQL y elige aquel que sea más eficiente para llevar delante de la misma. Existe una ampliación de SQL conocida como FSQL, Fuzzy SQL, SQL difuso, que permite al acceso a bases de datos difusas. Usando la lógica difusa, este lenguaje ha sido implementado a nivel experimental y está evolucionando rápidamente. Ahora pasaremos con los fundamentos SQL DDL. El lenguaje de definición de datos, DDL, es el subconjunto de SQL. Es un lenguaje para describir los datos y sus relaciones en una base de datos. Puede generar DDL en un script de objetos de base de datos para mantener una instancia de la estructura de base de datos, configurar un sistema prueba donde la base de datos actúe como un sistema de reproducción, pero sin contener datos, producir plantillas para los nuevos objetos que puede crear basándose en los existentes. Por ejemplo, genere el DDL para la tabla Customer y a continuación edite el DDL para crear la tabla Customer New con el mismo esquema. Acá tenemos ejemplos, o más que nada partes del DDL, create. Este comando permite crear objetos de datos como nuevas bases de datos, tablas, vistas y procedimientos almacenados. Ejemplo de un create table clientes. Creamos una tabla de clientes en cualquier modelo relacional. Alter. Este comando permite modificar la estructura de una tabla u objeto. Se puede agregar o quitar campos a una tabla, modificar el tipo de campo, agregar, quitar índices a una tabla, modificar un trigger. Alter table, alumnos, add, edad, int, unsigned. Este es un ejemplo de alter. Drop.
Este comando elimina un objeto de la base de datos. Puede ser una tabla, vista, índice, trigger, función, procedimiento o cualquier objeto que el motor de la base de datos soporte. Se puede combinar con la sentencia alter. Ejemplo, drop table alumnos y truncate. Este comando solo aplica a tablas y una función, y su función es borrar el contenido completo de la tabla especificada. La ventaja sobre el comando delete es que si se quiere borrar todo el contenido de la tabla, es mucho más rápido, especialmente si la tabla es muy grande. La desventaja es que truncate solo sirve cuando se quiere eliminar absolutamente todos los registros, ya que no se permite la cláusula where. Si bien es un principio, esta sentencia pareciera ser DML, en realidad es una DDL, ya que internamente el comando truncate borra la tabla y la vuelve a crear, y no ejecuta ninguna transacción. Como ejemplo tenemos truncate table, nombre de la tabla. Fundamentos SQL DML. El lenguaje de manipulación de datos DML es un lenguaje proporcionado por el sistema de gestión de datos que permite a los usuarios llevar a cabo tareas de consulta o manipulación de datos organizados por el modelo de datos adecuado. El lenguaje de manipulación de datos más popular hoy en día es SQL, usado para recuperar y manipular datos en una base de datos relacional. Acá vamos a presentar como ejemplo el cuadro de lo anterior. Por ejemplo, tenemos select, palabra clave que indica que la sentencia SQL que queremos ejecutar es de selección. También tenemos all, indica que queremos seleccionar todos los valores. Es el valor por defecto y no suele especificarse casi nunca. Distinct, indica que queremos seleccionar solo los valores distintos. From, indica la tabla o tablas desde las que queremos recuperar los datos. Where, especifica la condición que debe cumplirse para que los datos sean devueltos para la consulta. Admite los operadores lógicos AND y OR. Group by, especifica la agrupación que se da a los datos. Se usa siempre en combinación con funciones agregadas. Having, especifica la condición que debe cumplirse para que los datos sean devueltos para la consulta. Su funcionamiento es similar a la del where, pero aplicado al conjunto de resultados devueltos para la consulta. Debe aplicarse siempre junto al group by, y la condición debe estar referida a los campos contenidos en ella. Order by, presenta el resultado ordenado para las columnas indicadas. El orden puede expresarse de manera ascendente y descendente. El valor predeterminado es ascendente. Vamos a entrar ya de lleno a lo que es práctica con Norwing. Con el fin de ver las diversas opciones que nos ofrece SQL Server en cuanto al análisis de datos, resolveremos unas cuantas preguntas del modelo Norwing. Okay. Ahora vamos a continuar con la parte del UML. Tenemos región, territorio, employee territories, employees, orders, customer, customer department, customer demographic, order details, products, suppliers, categories, shippers. Todo lo que acabo de mencionar corresponde netamente a las entidades. Cada entidad tiene sus atributos propios. Cada atributo puede ser primary key o puede ser una llave primaria o una llave compuesta. Claro que algunas entidades sí o sí dependen de llaves compuestas tales como Order Details, que tiene una llave compuesta las cuales son Order ID y Product ID. Pero la mayoría de las tablas funcionan solo con un ID. Por ejemplo, Order tiene Order ID y los demás son simplemente atributos que nos ayudan a rellenar la tabla y segmentarla por datos a los cuales nos puede interesar trabajar posteriormente. Ok, habiendo dicho eso, vamos a comenzar ya de lleno con los ejercicios. Acá el primer ejercicio nos dice, muestre el código y nombre de todos los clientes que tienen órdenes pendientes de despachar. Para lo primero tenemos que hacer un select from where. Select from where nos ayuda más que nada para seleccionar o mostrarnos como resultado tablas en donde vamos a especificar con el from de qué tabla queremos sacar esa información, el where diciendo una delimitación fija, en este caso es shipment date is null, lo cual nos está diciendo que el orden de envío aún no se ha realizado o que tiene órdenes que aún son pendientes y lo está sacando de orders.
En el segundo query, el cual es select customer ID company name from customer, está sacando mediante el from los customer, y en el select vamos a delimitar qué es lo que queremos que se muestre. Queremos que se muestre el customer ID y el company name, ambos de la tabla customer. El select va next to the form, siempre es primero un form y luego el select. Así es como lo lee el query. También para el siguiente, select customer ID, customer name. El from viene de orders y lo une con customer. ¿Por qué lo une? Porque eso va a ser, vamos a unir tablas, ya que necesitamos igualar los customer. Al igualar los customer, ¿qué es lo que hacemos? Se podría decir de una manera fácil de entender que tenemos todos los órdenes que pertenecen a los customer y los mostramos de manera general. Y ya por último ponemos el where, que el shipment date is null. Y como puede ver abajo, ahí se aprecia. Los tres queries que hemos realizado, ahí se puede apreciar. En el primero el order, el customer, el employee. ¿Por qué salen todas las columnas, que en este caso son los atributos de la tabla orders? Por ejemplo, el primer query sale porque hemos puesto el select asterisco. Cuando ponemos select asterisco, se van a mostrar todos los atributos, pero cuando no ponemos el asterisco y ponemos específicamente los atributos, solo se van a mostrar estos. Esto ya depende y se verá posteriormente cuando lo mostremos en gráfico. Lo importante que es delimitar desde acá qué atributos se quieren mostrar y qué no, ya que para una empresa este es muy importante. Siguiente ejercicio. Muestre el código y nombre de todos los clientes que tienen órdenes pendientes de despachar y la cantidad de órdenes con esa característica. Ahí podemos ver un Select Customer ID, Company Name y un Count. Pero nos va con... ¿Para qué sirve esa parte? Count. Count, y ahí nos dice Order ID. ¿De dónde viene el O? El O, como ya dijimos anteriormente, todo parte de un form. En el form tenemos orders. Vamos a sacar de orders y lo vamos a unir a customer. ¿Por qué lo unimos? Porque necesitamos ver todas las órdenes de un customer. Entonces, al hacer eso, y como hemos delimitado como O, ahí se puede ver O, customer ID, lo que estamos haciendo ahí es que el O ya va a ser parte del customer ID. Y cuando contamos el O, que es parte del customer, por su order ID en la parte del select, tenemos la cantidad de órdenes. En el where delimitamos que el shipment date is null, o sea que aún es pendiente, y con el count delimitamos la cantidad de órdenes. En el group byte lo vamos a ordenar por el customer ID y por el component name. Eso se puede ver ya posteriormente, aparte de que se le va a agregar la cantidad de órdenes. También lo mismo para el query de abajo. Es literalmente lo mismo, solo que expresada de otra manera. Siguiente. Muestre el código y encontrar los pedidos que debieron despacharse a una ciudad o código postal diferente de la ciudad o código postal del cliente que los solicitó. Para estos pedidos, mostrar el país, ciudad o código postal del destinatario, así como la cantidad total de pedidos por cada destino de todos los clientes que tienen órdenes pendientes de despachar y la cantidad de órdenes en esta característica. Comenzaremos como siempre select from where goodbye, pero siempre primero va el form orders o join customer, ya que vamos a unir los órdenes con los customer. Ya una vez habiendo unido los ID, ya que para unir tablas se necesita la primary key de cada tabla, independientemente, puesto que gracias a eso vamos a poder delimitar y seleccionar todos los atributos específicos, en este caso ya implementando count, por ejemplo, o zoom, o promedio también que se puede hacer, de acuerdo o referentes a lo que se esté solicitando. En el select vamos a hacer que se muestre el ship country, ship city, ship postal code y el count por order ID, que como ya dijimos anteriormente, esta es la cantidad de pedidos. Ahí lo delimitamos como as. Al momento de nosotros escribir as, renombramos la columna. El where, que en este caso va a ser shipment city, es igual a city. En cada uno ya viene con, por ejemplo, o.shipcity, c.city, y ya estamos delimitando con un prefijo. El O y el C son simplemente prefijos que hacen referencia a un ID y están relacionando las tablas. Como sabemos, por ejemplo, que Customer tiene un ship city y que Orders tiene un city, simplemente lo estamos relacionando. Y eso se ve posteriormente en el desarrollo del query. Y abajo se ve el resultado.
En el siguiente ejercicio tenemos seleccionar los productos vigentes cuyos precios unitarios estén entre el 35 y 250, con stock de almacén pertenecientes a las categorías 1, 3, 4, 7 y 8, que son distribuidos por los proveedores 2, 4, 6, 7, 8 y 9. Comenzaremos con el Select from Products where P unit price between 35 y 250. En el where también podemos delimitar todo lo que nos está pidiendo el enunciado. Por ejemplo, las unidades en stock que sean mayores a 0. El ID de la categoría que esté dentro de los valores de 1, 3, 4, 7 y 8. Y el ID de supplier que esté dentro de los valores de 2, 4, 6, 7 y 8. Posteriormente, también se podemos hacerlo lo mismo, pero ya por países. Todo esto se puede delimitar anterior a ya hacer comandos como el zoom o como el count que vimos anteriormente. El where siempre es primero el form, where, select y having, y eso ya es posterior, ya, al momento de trabajar con otros queries un poco más avanzados. Mostrar el ranking anual por país de origen del empleado, tomando como base la fecha de las órdenes y mostrando el resultado por año y venta total descendente. Select country, year, ya que queremos el año. Con el comando year obtenemos el año del atributo order date. Cabe resaltar que order date es un tipo de dato date y el tipo de dato date nos muestra toda la fecha en mes, día y año. Con el comando year solo vamos a agarrar el año y lo renombramos como año, entre comillas simple. Luego el venta que va a ser igual a convert money sum. ¿Por qué usamos convert? Porque al momento de hacer el comando sum o suma, podemos por ejemplo la cantidad por el precio unitario por el descuento. Ese es simplemente un comando de suma de matemática básica, pero lo vamos a convertir a dinero, o sea, money, a la variable, a tipo de dato money, ya que eso es lo que nos está pidiendo. Y posteriormente también al hacer esto evitamos problemas si queremos importarlo, por ejemplo, a cuanto a una vista o a otra base de datos o simplemente a un sistema de visualización o una aplicación de visualización más avanzada. From employees joins orders, ya que vamos a unir los empleados con las órdenes mediante el ID, siempre es mediante el ID, pero también vamos a unir con order details. ¿Por qué con order details? Porque un empleado también tiene un detalle de orden. No tiene un orden, pero una orden tiene un detalle de orden. Vamos a ordenarlo por country y por año, de manera ascendente y descendente. Acá ustedes lo pueden apreciar en la tabla de abajo. Siguiente, mostrar de las tablas orders para los pedidos cuya diferencia entre la fecha de despacho y la fecha de orden sea mayor a 4 semanas. Las siguientes columnas, Order ID, Customer ID, Order Date, Shipping Date, diferencia en días, diferencia en semanas y diferencia en meses entre ambas fechas. Para esto comenzaremos, claro, desde el form, ya que todo va a ser respecto a orders. Y en el where vamos a hacer una comando de dateIf porque va a ser la diferencia. Queremos que la diferencia y en la primera coma al lado izquierdo va a estar week. ¿Por qué week? Porque son las semanas. ¿Semanas entre qué? Entre el order date y el shipping date, el orden en el que se envía, mientras el orden en el que se realiza la orden. Y vamos a decir que el dateIf, o sea que la diferencia de fecha, sea mayor a 4. Habiendo hecho eso, recién vamos a entrar al select. En el select vamos a entrar por order ID, customer ID, order date, shipping date, y luego vamos a crear, se podría decir, columnas dentro de ya previamente habiendo hecho el where, en donde vamos a delimitar qué es lo que se quiere, el date if entre días, entre semanas y entre meses. Y así ustedes lo pueden visualizar acá. Siguiente. La empresa tiene como política otorgar a los jefes una comisión del 0,5% sobre la venta de sus subordinados. Calcule la comisión mensual que le ha correspondido a cada jefe por cada año, basándose en la fecha de la orden, según las ventas que figuran en la base de datos. Muestra el código del jefe, su apellido, el año y mes de cálculo, el monto acumulado de venta y sus subordinados y la comisión obtenida. Vamos a realizar un select. Primero, disculpen, o sea, obviamente vamos a realizar el select, pero primero vamos a ir al form. En el form vamos a necesitar los empleados, unirlos con los reportes que hacen mediante el código ID, eso ya ustedes ya lo saben. Luego con órdenes y luego con order details, ya que
necesitamos tres tablas porque los que nos pide es una fusión de varias tablas, varias entidades, las cuales vamos a tener que utilizar y moldear para responder a la consulta que se está realizando. En el select vamos a hacer J, que J es parte de employees, employee ID, también su first name y su last name. Ponemos comilla simple para que delimite un espacio. Eso se puede ver acá, nombre y apellido y unión, literalmente estas dos atributos en una sola columna. Y vamos a renombrarlo como nombre y apellido, el año y el monto, que esto viene ya de order date. Luego venta, que es una suma y de vuelta matemática básica, y la comisión, que también es una suma, pero multiplicado por 0,005. Esto ya está predicho en la base de datos.